en la materia de macroeconomía, comenzamos con la definición. Veíamos que esta es una rama de la ciencia económica que se encarga de estudiar la economía en su conjunto. Estudia lo que conocemos como los grandes agregados, que es la producción y el ingreso nacional y toda una serie de variables relacionadas. Y también comenzamos a analizar cuáles son los componentes de la macroeconomía, que son los elementos básicos que vamos a estar utilizando repetidamente durante el curso. Esos elementos decíamos que son, en primer lugar, los agentes económicos, que son los sujetos o las entidades que llevan a cabo las actividades económicas. Y en este caso, la teoría macroeconómica agrupa a los agentes en cuatro grandes categorías, que son los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Y veíamos que cada uno de estos agentes tiene sus propios objetivos y esos objetivos son distintos del resto. Es decir, los objetivos que tienen los hogares no son los mismos que tiene el gobierno, etcétera. También comentábamos ayer que no vamos a entender en sentido literal la categoría de hogares, porque hogares significa cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de los ciudadanos que formamos parte de la economía de un país. Lo que pasa es que en lugar de decir personas, lo llamamos hogares porque la economía reconoce que los seres humanos generalmente vivimos agrupados en unidades que conocemos como hogares o familias, y por esa razón ese es el nombre que le dan a la categoría, pero ahí estamos cada uno de nosotros. Luego están las empresas, que son las entidades que se encargan de realizar la producción dentro de la economía, con todo lo que esto implica. Los gobiernos son entidades muy importantes y eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos las teorías. Juegan un papel determinante, y algo que caracteriza a los gobiernos, diferente a los otros agentes, es que mientras los hogares y las empresas van a buscar a toda costa cubrir sus necesidades y sus objetivos específicos individuales, los gobiernos no se orientan en el sentido de que van a preservar intereses de un grupo o de una persona o de algo en específico, sino que los gobiernos se van a caracterizar porque van a buscar ante todo el bienestar común, el bienestar colectivo o social. Eso es una de las características importantes. Y los gobiernos también son muy complejos porque no solamente realizan actividades de consumo, sino que también producen. Y el resto del mundo lo utilizamos, como veíamos ayer, para referirnos a estos agentes, pero en el caso de otros países. También hablábamos del mercado. Ayer definíamos que íbamos a entender como mercado en economía, ¿no? Cualquier ámbito, decíamos, donde se relacionaban compradores y vendedores para realizar intercambios mutuamente beneficiosos. Eso es lo que íbamos a considerar como mercado. Bien, en macroeconomía, para nuestra facilidad, solamente estudiamos tres mercados, a diferencia de la rama microeconómica, que, como les comentaba el día de ayer, en microeconomía uno puede estudiar el mercado para cada producto que se le ocurra: el mercado de la leche, el mercado de los frijoles, el mercado de las medicinas, el mercado de los vehículos, etcétera. Para cada producto hay un mercado, y la microeconomía, perdón, se puede estudiar en ese sentido, ¿no? Yo puedo estudiar el mercado específico de cada producto que yo quiera analizar, pero en macroeconomía no. En macroeconomía solamente estudiamos tres mercados que se conocen como los grandes mercados macroeconómicos. El primero de ellos se llama el mercado de factores o recursos. El segundo es el mercado de bienes y servicios, y el tercero se llama el mercado financiero. Solamente esto es lo que nosotros vamos a estudiar en macroeconomía en lo que respecta al mercado. En el mercado de bienes y servicios, lo que se intercambia es todo tipo de bienes y servicios que se generan en la economía de un país.
alimentos, servicios de salud, servicios jurídicos, servicios de administración, de contabilidad, transporte, internet, telecomunicaciones, cualquier cosa que se le ocurra que sea un bien o servicio, se va a intercambiar en este mercado. En este mercado, los papeles que van a desempeñar los agentes económicos son los siguientes. Las empresas son las que van a ir a ofrecer o a vender bienes o servicios a este mercado. Y las familias y el gobierno son los agentes que van a ir a comprar o a adquirir esos bienes y servicios para realizar el consumo. El mercado de factores o de recursos es aquel en el cual se van a intercambiar los recursos económicos de tierra, trabajo y capital. En este mercado, el papel que desempeñan los agentes económicos va a cambiar. Es un papel diferente con respecto al mercado de bienes, porque en este mercado son las empresas y los gobiernos los que van a demandar, son los que van a necesitar estos factores o recursos y las familias son las que van a vender. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, los papeles se intercambian en este mercado. Y el tercero es el mercado financiero. Y en este mercado financiero lo que se intercambian son fondos, activos financieros, títulos, valores, dinero, etcétera. En este caso, cualquiera de los agentes puede ir a ofrecer o demandar. La condición es que los que van a ofrecer fondos son aquellos que generan ahorro y los que van a demandar fondos, perdón, son aquellos que necesitan créditos. Bien, ¿cómo se relaciona? Sí. ¿Puede volver a repetir lo de los factores? Es que no me quedó claro. Sí, en cada uno de los tres grandes mercados de la macroeconomía se intercambian cosas diferentes. En el mercado de bienes y servicios, como les comentaba, son bienes que están destinados para ser consumidos directamente. Eso es lo que intercambiamos ahí. Y en el mercado de factores, lo que se intercambia son recursos económicos. Acordémonos que los recursos económicos son cosas que no están listas todavía para ser consumidas, sino que son cosas que necesitamos para producir tierra, trabajo y capital. Entonces, en ese mercado, lo que se compra y se vende son factores, tierra, trabajo y capital. Eso lo vamos a analizar, de hecho, ahorita con un modelo para que lo podamos ver en mayor detalle. Entonces ahí creo que vamos a terminar de aclarar cómo funcionan estos mercados y cómo se relacionan, que de hecho es la pregunta que tenemos ahora en pantalla. Y el asunto es que estos agentes económicos y estos mercados están relacionados. Entonces necesitamos buscar una manera de explicar cómo se relacionan esos agentes en esos mercados. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros comprendemos cómo se relacionan esos agentes en esos mercados, prácticamente habremos entendido cómo funciona la macroeconomía. Entonces, como es tan importante, vamos a utilizar un modelo que nos va a permitir entender de una forma bastante clara esta relación que se va a dar por parte de los agentes económicos en los mercados y vamos a poder percibir también las diferentes conexiones que existen entre los mercados, porque tampoco están separados, los mercados están conectados. Entonces, recordemos que ayer hablábamos de los modelos, ¿no? Alguien que nos recuerde cómo definimos un modelo, ¿para qué sirve eso? ¿Qué dijimos ayer acerca de los modelos? ¿Para qué servían? Ayer dijimos que los modelos simplifican la realidad para comprenderla mejor, o sea, comprender mejor la realidad. Trata de identificar ideas claves para comprender ideas simples y luego convertirlas a ideas más complejas. Excelente. Muchas gracias, compañera. Efectivamente, es lo que ella acaba de comentarnos. Los modelos, decíamos ayer, son unas herramientas teóricas que vamos a utilizar
para simplificar la realidad a efecto de comprenderla mejor, concentrándonos nada más en lo más importante y omitiendo todo lo superfluo o todos los detalles que no nos sirvan. Entonces, los modelos, recordemos que asumen la forma de ecuaciones, gráficos o diagramas. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos explicar es cómo se relacionan los agentes económicos en los mercados, en los tres grandes mercados. El modelo que vamos a utilizar, probablemente ustedes ya lo han visto en clases anteriores, se llama el diagrama del flujo circular del ingreso y el gasto. Bien, el propósito que tiene este modelo, que es un diagrama, es, como hemos dicho, explicar la interrelación que existe entre los cuatro agentes de la economía, los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo, en los tres grandes mercados: factores, bienes y servicios y financiero. Entonces, el modelo va, como dijo la compañera, a simplificar la realidad. Imagínense ustedes qué complicado debe ser en la vida real, en tiempo real, estudiar todas las operaciones que se llevan a cabo en un momento determinado por parte de las empresas que compran, las empresas que producen, los gobiernos que realizan una serie de actividades, las relaciones con el resto del mundo, a nivel financiero, a nivel de bienes, a nivel de factores. Es realmente algo impresionante que nosotros no podríamos comprender tal cual esto se presenta en la realidad. Entonces el modelo lo que va a hacer es que nos va a ir llevando paso a paso, nos va a ir dando el ABC de estas relaciones, y ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando con el modelo, vamos a ir entendiendo cada vez mejor cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema macroeconómico. Ayer también establecimos que uno de los elementos importantes que tenemos que fijarnos cuando usamos un modelo son los supuestos. Los supuestos son los que nos dicen, acuérdense, qué es lo que el modelo me va a explicar y qué es lo que no me va a explicar, ¿verdad? Son las fronteras, decíamos ayer, del modelo. En este caso, vamos a partir de estos supuestos. Solo existen las familias, las empresas y el gobierno. ¿Qué significa? Que con este supuesto me estoy volando el resto del mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense, el modelo sirve para simplificar la realidad. En la realidad yo tengo el resto del mundo. Es uno de los agentes que participan en todo el sistema. Pero en el modelo usted puede hacer lo que usted quiera, porque el modelo es teórico, y en el mundo de la teoría nosotros lo controlamos y podemos decidir qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no queremos ver. En este momento, como yo quiero mantener el modelo simple, voy a omitir la existencia del resto del mundo. En la vida real yo no puedo hacer eso, pero en el modelo sí. Entonces, este supuesto lo que me está diciendo es que en un inicio yo voy a estudiar el modelo solo para una economía nacional. Todavía no voy a incorporar las relaciones internacionales que están representadas a través de los agentes resto del mundo. Además, dice el otro supuesto que estos agentes, o sea, las familias, las empresas y el gobierno, se relacionan en los tres grandes mercados. Entonces, una vez que usted ya tiene los supuestos, podemos comenzar a diagramar y a estructurar nuestro modelo. Entonces, vamos a irnos. Si alguien revisa su micrófono, creo que lo tiene encendido. Escucho una interferencia. Vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Cualquier cosa que no logren comprender, entonces inmediatamente me avisan. Primero nos vamos a ir al mercado de factores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las familias, el gobierno y las empresas. Esos son los tres agentes económicos con los que estamos trabajando en este momento, de acuerdo con los supuestos que ya hemos visto. Y tenemos el mercado de factores. Acordémonos, ¿qué es lo que se intercambia? ¿Qué operaciones son las que se realizan en el mercado de factores de una economía? Ahí lo que vamos a intercambiar es tierra, trabajo y capital. Acordémonos que tierra es todo tipo de recursos naturales, trabajo es el esfuerzo físico e intelectual de los seres humanos, y capital son todas las máquinas, herramientas, instalaciones, etcétera, que se utilizan
en la producción. Bien, lo primero que tenemos que identificar en un mercado es quién compra y quién vende, quién ofrece y quién demanda. Acuérdense que un mercado es un intercambio, un mercado es una oferta y una demanda, uno que vende y otro que compra. Entonces, en este mercado, ¿quiénes son los que venden? Las familias. Las familias, consideramos en nuestra teoría, son las propietarias de los recursos económicos. Los recursos económicos no le pertenecen a los gobiernos ni a las empresas, le pertenecen a las familias. Ellas son las que tienen los derechos de propiedad sobre tierra, trabajo y capital. Entonces, como las familias son las dueñas, por así decirlo, de los factores o de los recursos económicos, en este mercado, ellas son las que van a ir a vender o a ofrecer estos recursos. ¿Y quiénes ocupan tierra, trabajo y capital? Bueno, el gobierno ocupa trabajo para poder realizar sus actividades y en las empresas, por supuesto, que también ocupan estos factores para poder emprender la actividad productiva. Entonces, lo que usted está viendo acá es la primera parte de la operación, ¿no? Los factores o los recursos económicos de tierra, trabajo y capital van a pasar de las familias una parte hacia el gobierno y otra parte hacia las empresas. Ahora, primera pregunta, ¿usted aquí observa una operación de mercado? ¿Cree que tenemos una operación de mercado en pantalla? ¿Sí o no? ¿Hay una operación de mercado ahí? Si estamos ofertando. Ajá, pero para que haya mercado, ¿qué tiene que haber? Tierra, trabajo, oferta y demanda. Ajá, ¿y aquí qué estamos viendo solamente? Los hogares, las familias. No, en cuanto a las partes del mercado, estamos viendo toda la operación de mercado. ¿Sí? La oferta de las familias, las que venden. Correcto, correcto. Aquí solamente estamos viendo una parte de la operación, que es la oferta, los que venden, pero aquí todavía no hay mercado. Acuérdese, para que haya mercado, tiene que haber un intercambio. Yo te doy A, pero tú me tienes que dar B. Si no hay un intercambio, usted no tiene una operación de mercado. En esta pantalla, nosotros ahorita no estamos viendo todavía una operación de mercado porque solo está la oferta, pero tenemos que cerrar la operación y para cerrar la operación tiene que ir algo a cambio. Si no va algo a cambio, no hay una operación de mercado. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que entregar algo a cambio? Bueno, el gobierno y las empresas, porque son los agentes que están recibiendo esos recursos de las familias. Así que de las empresas y el gobierno hacia las familias, tiene que haber algo a cambio de los factores. Ese algo es lo que conocemos como la remuneración de los factores. ¿Cómo se remuneran los factores? Trabajo se remunera con salarios, tierra se remunera con rentas y el capital se remunera con utilidades. Entonces, lo que el gobierno y las empresas le van a entregar a las familias a cambio de tierra, trabajo y capital es salarios, rentas y utilidades y se lo van a entregar en dinero. Por eso, las líneas rojas, que son las que representan estos pagos que está haciendo el gobierno y las empresas a las familias, están en líneas punteadas porque eso significa que es dinero. Las líneas azules que no están punteadas significa que lo que está fluyendo es algo real, es tierra, trabajo y capital. Y la línea roja punteada significa dinero, eso es lo que está remunerando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este mercado? Aquí ya tenemos la operación cerrada, aquí ya hay un intercambio. Las familias mandan tierra, trabajo y capital al gobierno y a las empresas, y las empresas y el gobierno le van a pagar a las familias salarios, rentas y utilidades. La operación está cerrada. Yo te doy A y tú me diste B. Bien, resulta que en este mercado es donde se generan los ingresos en una economía. Si usted quiere estudiar los ingresos de una economía, usted tiene que irse al mercado de factores. Nosotros, que somos familias, si queremos ingresos, tenemos que ir al mercado de factores a ofrecer algo.
Si usted tiene su trabajo, usted va y ofrece su trabajo para obtener ingresos por salario. Si usted tiene capital, usted va y ofrece el capital para obtener utilidades. Si usted tiene recursos naturales, usted va a este mercado y los ofrece y obtiene rentas. Entonces, cualquier agente que quiera generar ingresos, y en este caso estamos hablando de los hogares o de las familias, tienen que acudir a este mercado porque aquí es donde se generan los ingresos de la economía. Muy bien. Ahora, una vez que el gobierno y las empresas han adquirido los factores o los recursos económicos en este mercado, y nos vamos a concentrar en las empresas en este caso, ¿qué es lo que van a hacer ahora las empresas? Las empresas no van a adquirir tierra, trabajo y capital para guardarlos o para estarlos contemplando, ¿verdad? No, las empresas van a adquirir estos recursos económicos para hacer algo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a producir. Acuérdense, van a agarrar las empresas, por eso decimos que son las unidades productoras de la economía, porque ellas van al mercado de factores, adquieren tierra, trabajo y capital para transformarlos y crear los bienes y servicios o producir los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque a eso se dedican las empresas. Las empresas convierten recursos económicos en bienes y servicios. Una vez que tienen esos bienes y servicios, las empresas se van a ir al siguiente mercado, que es el mercado de bienes y servicios. Y aquí el papel va a cambiar. ¿Quiénes son los que van a ofrecer ahora en este mercado? Las empresas, porque ellas son las que han producido esos bienes y servicios a partir de los recursos económicos que compraron a las familias en el mercado de factores. Entonces, en este caso, la primera operación va a ir de las empresas hacia el gobierno y las familias. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que necesitan esos bienes y servicios? Las familias. Nosotros necesitamos bienes y servicios, necesitamos comida, necesitamos útiles, necesitamos telecomunicación, necesitamos salud, etcétera. Pero el gobierno también. El gobierno también requiere insumos. Acuérdense que el gobierno produce y también consume. Entonces, estos bienes y servicios que producen las empresas van a ir a parar una parte al gobierno y otra parte a las familias, que son quienes necesitan estos elementos. Ahora bien, aquí estamos viendo nuevamente nada más la oferta, pero para que tengamos una operación de mercado, acordémonos, tiene que haber algo a cambio, tiene que haber un intercambio. Si las familias y el gobierno están recibiendo estos bienes y servicios, para que cierre el mercado, tienen que entregarle algo. Ese algo es el gasto. Las familias van a gastar, van a realizar gastos para pagarle a las empresas estos bienes y servicios, y el gobierno también va a realizar gastos, que es dinero. Y de esta manera la operación queda cerrada. Las empresas le entregan los bienes y servicios a las familias y al gobierno, y las familias y el gobierno le entregan este dinero en forma de gasto a las empresas. Solo que para las empresas van a ser sus ingresos, ¿no? Así que en el mercado de bienes y servicios es donde se realizan los gastos de la economía. Y como pueden ver, está relacionado, ¿verdad? El mercado de factores, ya vimos cómo es que está relacionado con este mercado de bienes. Lo que compramos allá viene a dar acá, solo que transformado en bienes y servicios. Bien, ¿alguna duda hasta aquí antes de que avancemos al tercer mercado, que es el más horroroso, que lo detesto? ¿Estamos bien con la idea? ¿Entendemos cómo funcionan los mercados? Estamos bien. Ok, bueno. El tercer mercado de la macroeconomía es el mercado financiero. Este es bastante complicado, pero vamos a tratar de simplificar el asunto. Veamos. Aquí tenemos nuevamente a los agentes económicos, ¿verdad? Aquí tenemos a las familias, tenemos al gobierno y tenemos a las empresas. Resulta que estos agentes pueden experimentar dos situaciones. Pueden tener unos ingresos que son mayores que sus gastos. Si tienen ingresos que son más altos que sus gastos, esa parte que sobra se le llama ahorro, ¿no? Si usted gasta menos de lo que recibe como ingreso, la diferencia se convierte en ahorro. Ese ahorro va a ir a dar al mercado financiero y se va a convertir en una oferta de fondos. El ahorro de la economía
va a representar la oferta de fondos en el mercado financiero. Ahora bien, esos mismos agentes, familia, gobierno y empresa, también podrían experimentar la situación contraria. Podrían tener unos gastos que son mayores que los ingresos. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene gastos mayores que sus ingresos? Pues lo que pasa es que entonces surge la necesidad de endeudarnos. Tenemos una necesidad de crédito o de obtener fondos para poder cubrir esos gastos en los cuales nos hemos excedido con respecto a nuestros ingresos. Entonces, cuando las familias, el gobierno y las empresas tienen necesidad de endeudarse porque gastaron más de lo que recibieron como ingreso, también pueden acudir a este mercado a obtener o a demandar fondos en forma de endeudamiento. Entonces, cualquiera de los tres agentes puede ir a ofrecer. La condición es que ahorren. Si generan ahorro, se van a convertir en oferentes en el mercado financiero. Si generan necesidad de crédito, se van a convertir en demandantes. Entonces, en este mercado no está muy claro el papel que van a desempeñar cada uno de ellos. En los mercados anteriores sí. En los mercados anteriores está muy claro quién compra y quién vende, quién ofrece y quién demanda. Pero en el mercado financiero no. En el mercado financiero cualquiera puede ofrecer y cualquiera puede demandar. La condición es que si usted tiene ahorro, va a ofrecer. Si usted tiene necesidad de crédito, va a demandar, ¿no? O sea que en este mercado lo que se ofrece y se demanda, usted puede ver que las líneas están punteadas, es dinero, son recursos financieros. Por esa razón, aquí no hay nada real, como en los mercados anteriores. En los mercados anteriores son cosas reales. Allá intercambiamos factores, allá en el otro intercambiamos bienes, aquí no. Aquí todo es dinero, son valores. Bien, ahora, hasta ahora hemos visto, utilizando este modelo que son diagramas, hemos visto cómo se relacionan los agentes en los tres mercados, ¿sí? Pero ahora tenemos que integrarlos porque, como les comentaba, en la vida real no es cierto que los mercados estén separados. No es que yo tengo el mercado de factores por aquí, al otro lado tengo el de bienes, por allá tengo el de financiero. No, en la vida real estos mercados están completamente relacionados, están conectados. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer eso. Lo voy a ubicar en un solo gráfico porque en la vida real precisamente así es como funciona el sistema macroeconómico. Los mercados están conectados unos con otros y los agentes económicos están asumiendo papeles diferentes en cada uno de los mercados, pero son papeles relacionados o complementarios. Ahí puede ver usted entonces que en la parte de arriba tengo las relaciones en el mercado de factores, que son las que me generan el ingreso de la economía. En la parte de abajo tengo los mismos agentes, pero relacionados en los mercados de bienes, que es donde están los gastos de la economía. Y en la parte inferior está el mercado financiero, donde cualquiera de los agentes puede ir a endeudarse o también a depositar sus excedentes o ahorros. Ahora, los modelos los podemos ir complicando. Complicar un modelo significa que usted le va a agregar más variables y en la medida que usted le va agregando más variables, el modelo le va a permitir explicar una mayor cantidad de fenómenos o de problemas. Si usted se acuerda, nosotros comenzamos el modelo suponiendo que solamente existían familias, empresas y gobierno, lo cual no es cierto. En la vida real también tenemos el resto del mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ampliar el modelo y si voy a ampliar el modelo, voy a agregar una nueva variable. ¿Y qué variable es la que voy a agregar ahora? El resto del mundo. Al agregar el resto del mundo al modelo, entonces ahora el diagrama me quedaría así. Cuando yo agrego el agente económico resto del mundo, significa que voy a tener un sistema económico nacional o interno y voy a tener un sistema externo o internacional con el cual vamos a tener relaciones económicas y financieras. En la parte económica, nuestra economía se relaciona con el resto del mundo a través del comercio, mediante las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son las cosas que nosotros producimos en Honduras y las vamos a vender al resto del mundo. Y las importaciones son las cosas que se generan en el resto del mundo y se vienen a vender aquí a Honduras. Entonces, ahí va a haber una relación entre nuestra economía
y la de cualquier otro país a nivel comercial. Nosotros le compramos y le vendemos al resto del mundo. En la parte de finanzas también va a haber una relación. Nosotros vamos a recibir capitales financieros del resto del mundo, pero también de Honduras hacia el resto del mundo pueden haber salidas de capitales financieros. Entonces, con el resto del mundo nos relacionamos en el comercio y en la finanza, que es lo que el diagrama me está mostrando. Si ustedes pueden ver, ahora hemos agregado más variables porque hemos ampliado nuestro modelo y en la medida que lo vamos ampliando, nos vamos aproximando más a la realidad y la vamos explicando cada vez mejor. Vamos incluyendo más elementos y por lo tanto nuestra explicación es cada vez más completa. Por último, podemos... Sí. Se puede decir como las remesas, ¿verdad? Del resto del mundo. Sí, sí, correcto. Las remesas es una operación en la cual se va a establecer una relación entre nuestro país y el resto del mundo. Es una relación bastante complicada y de hecho en el tercer parcial vamos a analizar en detalle el papel que juegan las remesas familiares a nivel económico, pero efectivamente esa es una de las variables que entran en juego en todo esto. De hecho, para la economía hondureña, en estos momentos las remesas familiares son uno de los pilares fundamentales. Es como un salvavidas en estos momentos para nuestra economía, los recursos que recibimos vía remesas. Y más adelante vamos a ver más en detalle el papel tan crítico que están desempeñando para sostener nuestra tristemente célebre economía. Bien, entonces, como les comentaba, los modelos se pueden ir complicando, ¿no? Yo le puedo ir agregando más y más cosas y a medida que yo le agrego más cosas o más variables, voy a explicar más, voy a poder explicar mejor. En este caso, ¿qué otras variables podemos agregar? Bueno, si bien es cierto, las familias, el gobierno y las empresas se relacionan a través de los mercados y ya hemos visto cómo, realizando intercambios, resulta que los gobiernos también realizan otro tipo de operaciones que no pasan por los mercados, pero sí afectan la economía, afectan toda la economía, el sistema macroeconómico. ¿Qué operaciones son esas? Bueno, los gobiernos tienen la potestad para cobrar impuestos. Los impuestos son gravámenes obligatorios que el gobierno impone sobre los otros agentes económicos. En palabras simples, es una orden que emite el gobierno a las familias y a las empresas para que le trasladen una parte de su plata en función de diferentes hechos, como pueden ser las ventas, la renta, etc. Entonces, vamos a tener la variable impuestos. Son estos recursos que las familias y las empresas le van a entregar al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita estos recursos para poder pagar lo que compra en el mercado de factores y también para poder pagar lo que compra en el mercado de bienes o el endeudamiento que contrae en el mercado financiero. Se supone que los gobiernos realizan todas estas operaciones para beneficiar a toda la sociedad. Ahora, otras operaciones que realizan los gobiernos y que tampoco pasan por los mercados, pero afectan a la economía, es lo que conocemos como las transferencias y los subsidios. ¿Qué son las transferencias? Son recursos que el gobierno entrega a las familias vulnerables de una sociedad y por lo tanto son prestaciones de dinero y vienen a ser como una especie de impuestos en negativo, ¿no? En lugar de que el gobierno le quita plata a alguien, es como que el gobierno le regale dinero a las familias. Por ejemplo, no sé si se han escuchado hablar del tal bono 10.000, ¿no? El bono 10.000 es un programa que tiene el gobierno mediante el cual le regala 10.000 empiras a las familias pobres, a las familias que tienen ciertas condiciones y están en un censo a partir de un estudio que realizó el gobierno. Entonces, estos 10.000 empiras que el gobierno le regala a esas familias pobres es lo que conocemos como un pago de transferencia. Es como que el gobierno le esté devolviendo más bien dinero a alguien, ¿no? En este caso a las familias pobres. Y los subsidios
son unos recursos que el gobierno entrega a las empresas para que éstas cobren unos precios más bajos por ciertos productos para beneficiar a las familias de la economía. También entenderíamos a las familias más pobres. Entonces, los subsidios y transferencias es lo contrario de un impuesto. Es como que el gobierno nos esté regalando en realidad dinero. Y son variables que también entran en juego y afectan la economía. Entonces, incluyendo estas variables, lo que estamos viendo en pantalla, estimados compañeros, esto es muy importante. Lo que estamos viendo en pantalla prácticamente es un sistema macroeconómico en todo su esplendor. Esto que usted está viendo es la macroeconomía. Todas las teorías que estudiamos en macroeconomía están referenciadas a esto, a explicarnos cómo funcionan los mercados de factores, cómo se relacionan las empresas y las familias en esos mercados, cómo funciona el mercado financiero, cómo están conectados, cómo estamos también vinculados al resto del mundo, etc. Si usted logra comprender este diagrama y estas ideas, puede estar seguro que ha dado un paso cuantitativo en el estudio de la macroeconomía. Este es como un mapa inicial que nos va a permitir ubicarnos en el resto del curso. Entonces, no lo perdamos de vista porque es muy importante. El resto del curso solamente va a ser detallar lo que estamos viendo en pantalla. El modelo me permite explicar muchísimas cosas, ¿no? No solo esto que estamos viendo ahorita y cómo se relaciona. Podemos explicar muchos otros fenómenos. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a una persona ahí común y corriente que va pasando por la calle, y yo a veces lo he visto en las noticias que ocurre eso, si usted le pregunta a la gente si el gobierno de Honduras debería despedir personal y todo, pues probablemente hay personas que piensan que sí, que el gobierno en Honduras es supernumerario, que tiene un montón de gente inútil, que el gobierno podría funcionar con la mitad de todos los empleados que tiene. Entonces, cuando yo escucho ese tipo de cosas y de opiniones, digo yo, bueno, lo que ocurre es que estas personas no entienden cómo funciona la economía. Entonces, por eso están pidiendo que el gobierno despida a la mitad de su personal. Pero si yo sé cómo funciona la economía, eso es lo peor que podría ocurrir. Y vamos a ver por qué. El modelo me lo va a decir. Imaginen ustedes que el gobierno le hace caso a esa gente que dice que tiene demasiado personal, que son unos paracaidistas y que hay que despedirlo. Bueno, viene el gobierno y despide a la mitad del personal. Son cientos de miles de personas, ¿no? En el momento que el gobierno despide a estas personas, el primer impacto lo iríamos a ver en el mercado de factores. ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado de factores? Que ahora una gran cantidad de familias que estaban recibiendo ingresos por salario del gobierno ya no van a recibir estos ingresos porque el gobierno los despidió. Ahora, el tema no va a terminar ahí. Cuando las familias se queden sin estos ingresos que el gobierno les entregaba en forma de salario, resulta que cuando vayan al mercado de bienes y servicios van a tener que comprar menos bienes y servicios porque ahora las familias tienen menos ingresos porque el gobierno despidió a la mitad del personal. Y la cosa no termina ahí. Si las familias compran menos bienes y servicios en el mercado de bienes, las empresas se van a ver perjudicadas, porque en ese mercado es donde las empresas generan sus ingresos por ventas. Si las familias no tienen plata para ir a comprarle bienes y servicios a las empresas, estas no van a vender. Y si las empresas no venden, ¿qué es lo que van a hacer? Que a su vez van a tener que despedir parte de su personal y eso va a reducir todavía más el ingreso de las familias y puede convertirse en una espiral que nos va a llevar a una grave crisis económica. ¿Debido a qué? A que el gobierno despidió personal. Pero hay que verlo en sentido integral porque la economía es un sistema, o sea, estamos unidos. Lo que hace uno le afecta al otro. Ese es el problema que tiene la macroeconomía y la gente que no lo entiende a veces emite opiniones que en su ignorancia son equivocadas. Cualquier acción que realice familia, gobierno o empresas va a afectar a los demás agentes económicos. Esto es así. Y lo más triste es que parte de las personas que las empresas van a despedir son las que reclamaban el despido de personal del gobierno. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Que todos estamos unidos a través del sistema macroeconómico y lo que hace uno le va a ir a afectar al otro. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos o con lo que analizamos porque lamentablemente la economía es extremadamente complicada
en ese sentido. O por otro lado, ¿no? Si viene el gobierno y aumenta los impuestos, por ejemplo, significa que le va a quitar más plata a las familias y a las empresas. Entonces, esta plata las familias ya no la van a poder usar para ir a comprar bienes y servicios y eso a su vez va a hacer que las ventas de las empresas caigan y eso también puede generar al final despidos. O sea que, como ustedes pueden observar, todos estamos unidos. Las decisiones de cualquiera de los agentes repercute en todo el sistema, se extiende por todo el sistema. Bien, ¿alguna duda o comentario? Lixor, una consulta. Gracias. Sí. Con lo de los subsidios, ¿me podría dar un ejemplo? Sí, vamos a suponer que la libra de arroz está en términos normales, ¿no? Porque la cosecha se perdió, a saber qué pasó. Entonces la libra de arroz sube a 40 lempiras y ese es el precio que las empresas estarían ofreciendo el producto, ¿no? Porque se perdió una parte de la cosecha o lo que sea. En condiciones normales de mercado, ese es el precio, 40 lempiras por libra de arroz. Pero viene el gobierno y dice, no, es imposible que las familias hondureñas paguen 40 lempiras por una libra de arroz, porque la mayor parte de las familias en Honduras es gente pobre y esa es una cantidad excesiva y el arroz es un producto muy importante porque forma parte de la dieta diaria de los hondureños. Entonces viene el gobierno y le dice a las empresas, yo sé que como se perdió la cosecha y todo y hay una gran escasez, pues el precio correcto en el mercado del arroz es 40 lempiras por libra, pero como yo tengo que proteger a la población, porque esa es la función que tienen los gobiernos, acuérdense que lo anotamos, generar bienestar colectivo social, entonces le dice, empresas, vendan el arroz a 20 lempiras por libra y los otros 20 lempiras se los voy a dar yo. Entonces, esa diferencia se convertiría en un subsidio. Los subsidios están destinados a que las empresas nos vendan los productos a precios más bajos y la diferencia la cubre el gobierno. Entonces las empresas nos venderían el arroz a 20 lempiras por libra y el gobierno le entregaría los otros 20 lempiras a través de un subsidio a esas empresas que al final terminarían recibiendo los 40 lempiras. Así es como funciona más o menos un subsidio. No sé si le... Gracias. Sí, bueno, como los transportistas, Patrick. Exactamente, sí, el transporte es subsidiado en el área urbana. Si el gobierno no subsidiara, usted pagaría a saber cuánto, 20 o 30 lempiras por el pasaje, pero el gobierno le cubre una parte a través del subsidio que le entrega a los transportistas, sí. Igual otro ejemplo es en la energía eléctrica, ¿verdad? Que a veces hay subsidios pues para minimizar el pago de la energía eléctrica. Exactamente, eso es otro ejemplo. El gobierno hasta cierto consumo se lo subsidia, o sea, el gobierno paga por usted. Me parece que es hasta 150 kilovatios, algo así. Eso va cambiando, ¿verdad? Hay gobiernos que van ampliando los rangos. Por ejemplo, en el 2006 estaba subsidiado hasta como un consumo de 300 kilovatios o algo así. Luego los gobiernos lo fueron reduciendo, pero efectivamente ese también es un ejemplo. El gobierno subsidia una parte del consumo de energía y paga por nosotros hasta cierto rango de consumo en kilovatios. Así es. Lick, y es cierto que si una corporación viene y agarra sus ganancias y las vuelve como a reinvertir en su propio negocio o para elevar los salarios de los empleados, a esa misma corporación se le pueden aplicar subsidios. Sí, puede ser que el gobierno de ese país tenga ese tipo de políticas para poder estimular la reinversión de utilidades, pero eso depende de cada gobierno, porque ellos son los que tienen que estructurar la política en cuanto a subsidios, transferencias e impuestos. Entonces, los gobiernos deciden qué tipo de beneficios le pueden otorgar a los inversores para motivarlos. Por ejemplo, el tema de reducirle impuesto a los extranjeros, no sé si ustedes recuerdan que los que vienen aquí a poner esas franquicias de comida rápida,
el gobierno les exonera de impuestos durante 10 o 15 años, ¿no? Al inicio de la operación. Entonces, efectivamente, los gobiernos pueden utilizar este tipo de mecanismos para promover las inversiones de las empresas. ¿Por qué? La idea es que si el gobierno promueve la inversión de las empresas van a contratar más personal en el mercado de factores y le van a pagar más salarios a las familias. Entonces las familias van a tener más ingresos y como van a tener más ingresos, van a ir a comprar más al mercado de bienes y eso puede reactivar la economía o puede hacer que la economía genere una mayor cantidad de ingresos, efectivamente. El Y en licenciado, el una caso pregunta. de... perdón. Sí. En Siga, el compañero. perdón. En el caso de Honduras, digamos, hay ejemplos de compañías a las que se le otorguen subsidios que nosotros podamos agarrar como un ejemplo así real de lo que usted nos explica. Bueno, mire, más que subsidios a las empresas, yo he visto que el gobierno de Honduras ha creado una serie de regímenes o zonas francas. Por ejemplo, las maquilas, como ustedes saben, funcionan bajo un régimen especial que también las exonera de una serie de tributos. Entonces, podría ser ese tipo de ejemplos, ¿no? De mecanismos que utilizan los gobiernos para poder atraer inversiones. En el caso de subsidios para atracción de inversiones no he visto, solo he visto subsidios para mercado interno, pero igual es una herramienta también que puede usar el gobierno, efectivamente. Si se fijan ahorita con este tema de las sedes, que todo el mundo está poniendo el grito en el cielo, uno de los escándalos que están generando es porque precisamente la figura de la sede exonera del pago de tributos a los que vengan a invertir a esas zonas. Entonces, ese es un mecanismo que está usando el gobierno para poder atraer las inversiones, pero es una figura pues que tiene otras complicaciones, ¿verdad? Pero bueno, sí, efectivamente el gobierno puede dispensar del pago de impuestos también a los inversores. Liz, yo había Listo, escuchado muchas gracias. de Sí. que, bueno, la compañía de Intur no pagaba impuestos en Honduras, entonces quería saber qué tan cierto era. Sí, es lo que le comentaba, que esas franquicias están exoneradas por un cierto periodo del pago de tributos. Lo que yo no sé es si ya están pagando, porque la mayoría de esas empresas están aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya pasaron ese periodo. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen es que hacen lobbying en el Congreso para que les den extensiones y como el poder económico a veces pues es lo que prevalece, lo que yo he visto es que al final nunca terminan pagando impuestos porque van a pedir una prórroga o piden algún tipo de exoneración y si no amenazan que se van a llevar la operación. Y como eso sería terrible, porque si estas empresas cierran, igual eso afecta a la economía porque las familias quedarían con menos ingresos, ¿no? Todas las familias que quedan en la calle. Entonces, eso también termina afectando la economía, generando mayor desempleo, pobreza. Entonces, a veces también esas empresas pueden chantajear inclusive a los gobiernos, ¿no? Las amenazan que si no les dan la exoneración, cierran las empresas y se van y generan desempleo. Es bastante difícil estas relaciones que puede haber entre los agentes económicos porque cada uno va a tratar de buscar su propio interés, recordemos, ¿no? A excepción del gobierno que tiene que buscar interés colectivo, pero las empresas solamente van a tratar de buscar su propio interés a costa de la sociedad. Sí, porque de hecho con el grupo de Tour se vio bastante ahorita en este tiempo de pandemia. Ellos aún aún siguen sin pagar impuestos y cómo se llama y en este tiempo de pandemia fue una de las cosas que bastante afectó, pues, porque ellos despidieron de cierta forma a bastantes empleados y no pudiéndose fundamentar en algunas otras cosas de manera económica. Así es. Sí, estas empresas muchas veces se aprovechan de los beneficios que les otorgan los gobiernos. Lick, ¿y el gobierno de dónde toma el dinero para los subsidios? ¿De los mismos impuestos o de dónde? Sí, correcto. La fuente de ingresos que tienen los gobiernos por excelencia son los impuestos. Entonces, con estos recursos, los gobiernos financian
lo que pagan en el mercado de factores a través de salarios a los empleados públicos, financian lo que pagan en el mercado de bienes, que son todos los insumos que necesitan para poder operar, y también financian las transferencias que le regalan a las familias, los subsidios que le pagan a las empresas y lo que tienen que pagar de deuda. Todo esto tiene que salir de los impuestos. Ahora, si los impuestos no les ajustan a los gobiernos para cubrir todo esto, las transferencias, los subsidios y los gastos, entonces ahí es cuando tienen que ir a endeudarse, que en el caso del gobierno de Honduras, como ustedes saben, pues lo ha estado haciendo en cantidades maratónicas en estos últimos años, ¿no? Licenciado, y no solo sucede con países subdesarrollados. Yo vi que en Estados Unidos Donald Trump pidió exoneración de 20 años para cuando hubo una crisis económica en Estados Unidos para activarla, y el gobierno se la validó, y esto ayudó bastante a adelantar la economía en Estados Unidos, y Donald Trump ganó, ¿verdad? Sí, correcto, que ese señor, bueno, ese señor, como sabíamos, venía de la empresa privada, ¿no? Es un empresario exitoso y toda la cuestión, y él llegó a la presidencia con la promesa precisamente de bajar los impuestos a las empresas, especialmente a las ganancias de capital, y lo hizo. Y efectivamente hay una teoría que dice que si se disminuyen los impuestos, eso también puede hacer que las empresas aumenten las inversiones, aumente el empleo y la economía mejore. Pero eso es discutible, ¿no? Eso depende de cada economista, porque hay visiones diferentes. Hay otros que dicen que eso no es correcto, que eso genera injusticia, etcétera. Pero sí, en el caso de este señor, durante los primeros años sí tuvo un efecto positivo, porque parece que sí hubo expansión económica a partir de estos recortes de impuestos. Bien, entonces como ustedes pueden observar, pues prácticamente este mapa o diagrama nos está reflejando muchas cosas, muchos elementos sobre cómo funcionan nuestras economías, y por eso es sumamente útil, y es la razón por la que lo estamos viendo desde un inicio, porque este va a ser como nuestro guía, digamos, va a ser nuestra guía de aquí en adelante. Cada vez que usted tenga alguna duda de cómo se relaciona algo, lo invito a que vea el diagrama, porque el diagrama es muy completo y tiene prácticamente todas las variables que vamos a estudiar a lo largo del curso de macroeconomía. Solo que aquí tiene la ventaja de que nos muestra cómo están relacionadas. Bien, si no hay más consultas o comentarios, daríamos por terminada la sesión de hoy, y miren que ya hemos terminado la primera semana prácticamente, ¿no? El tiempo se va volando. Así que pasen un feliz fin de semana y nos conectaríamos hasta el día lunes. Buenas noches a todos.